El presidente saliente Iván Duque se ha caracterizado por sus intervenciones en política sin que ninguna autoridad se lo reproche. Y después de elegido su sucesor ha aumentado el tono y la frecuencia de sus opiniones contra la administración que lo va a suceder. Juan Fernando Barona. Mónica, el presidente saliente cada vez que puede critica las propuestas o los proyectos que ha anunciado el gobierno Petro en un tono de opositor político más que de un mandatario de Colombia. La sede del SENA, esa va a estar lista en septiembre. Entonces, para que después no vengan a cobrarla a otros. Con esta frase de Duque en la inauguración del mirador del municipio de Gómez Plata, el presidente reiteró de manera burlona y brusca sus declaraciones en contra del gobierno entrante, desde cuando se decretó el triunfo electoral de Gustavo Petro. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. En la última despedida del general Zapateiro como comandante del ejército, Duque lanzó pullas contra su sucesor por lo que podría ser su relación con las fuerzas militares. Quien me enseñó a gritar con entusiasmo ¡Ajúa! Todo aquel que lidere a las fuerzas lo debe hacer con sentido de afecto, de liderazgo, de autoridad, pero también de amor. También criticó la reforma tributaria propuesta por el nuevo gobierno porque, según el mandatario saliente, la economía colombiana va por buen camino. Salvo que se quiera gastar más, en mi humilde opinión, yo creo que no se necesita hoy una nueva reforma tributaria. Duque también atacó la propuesta de reformar la salud en Colombia y dijo que sería un error acabar con la CPS. El éxito del sistema de salud en Colombia no es porque hayamos tenido una buena política en materia de vacunación. Es porque logramos tener, sí, una buena política, pero un buen sistema también, donde hay participación público-privada. Según el mandatario saliente, las pretensiones de la administración entrante no tienen motivaciones técnicas, sino ideológicas. Ningún gobierno tiene la potestad para decir de manera arbitraria a ningún sector de la economía que deja de funcionar porque no hay un querer ideológico hacia ese sector. Duque ha incentivado también con sus frases la incertidumbre y dudas de los empresarios en contra de Petro. Y ningún país progresa si no le da certidumbres al sector privado. Y sembró desconcierto entre los pensionados pese a las aclaraciones de la administración entrante. Es que hay casi que una expropiación de facto del sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Porque allí está el 80% de los cotizantes al régimen de ahorro individual. Faltan 14 días para que concluya el gobierno Duque y comience el de su sustituto en la Casa de Nariño, pero pareciera, por su actitud de guerra declarada al presidente electo, que fuera un contradictor político más y no el actual jefe de Estado. Si el saliente mandatario Iván Duque presidió hoy por última vez la instalación del Congreso, en el que hay una gran bancada que se opuso a su gobierno y que se hizo sentir con abucheos durante su discurso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, las afirmaciones de Duque sobre el acuerdo de paz, las víctimas, la partición de tierras y los militares despertaron la molestia de la bancada que hasta hoy fue oposición y que en adelante será parte de la coalición gubernamental. En su última instalación del Congreso como presidente de la República, Iván Duque dio un discurso de 38 minutos defendiendo su gestión de sus últimos 4 años. A su llegada al Capitolio fue recibido con carteles con las fotos de las víctimas del conflicto y de los choques con el ESMAD que sostenían varios de los nuevos congresistas. La ceremonia de apertura del nuevo Congreso fue, además del saliente presidente Duque, extrañamente presidida y sin que a nadie le pareciera ilegal por los 2 excongresistas que habían presidido Senado y Cámara en el último año, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, ninguno de los cuales fue reelegido. El presidente Duque inició su discurso dándole gracias a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá. En la primera parte polémica de sus palabras se refirió al estado del acuerdo de paz, del que dijo que lo deja en mejores condiciones que las del pasado, con todas las víctimas incluidas y no solo con una parte. La indirecta alusión a un supuesto sesgo en la selección de víctimas que despertó abucheos en el recinto. Todas las víctimas sean incluidas y se instale en la sociedad un debate nacional que nos permita alcanzar una verdad sin sesgos, reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. Y óigase bien. El tono del presidente también se notó cuando habló de la entrega de títulos a campesinos. Y entregamos más de 50.000 títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente. Este proceso de equidad
lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios, mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades. Aunque Duque intentó seguir, el excongresista Juan Diego Gómez pidió orden en la sala mientras Duque se mantenía en silencio por unos segundos. Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóneme, presidente. Escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. El presidente Duque continuó con su discurso y cuando tocó el tema de proyectos de educación y oportunidad para la juventud, volvió a crear disgusto en el Capitolio y nuevos abucheos. Atendimos el clamor de los jóvenes por una mejor educación, con una respuesta sin precedentes, asignando un presupuesto histórico y otorgando la matrícula gratis a más de 720,000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de Colombia. Esta vez no suspendió el discurso, elevó su tono de voz con cierta molestia tratando de opacar lo que le decían. Mientras otros como Otoniel pagan por sus crímenes internacionalmente, sin que esto impida que se enfrente a la justicia colombiana y se retribuya a las víctimas. Para silenciar los gritos de protesta, otro grupo a favor del gobierno coreaban el apellido del presidente. Con esa. En contraste con las protestas de algunos parlamentarios cuando se hablaba de las víctimas, los excongresistas y expresidentes del Senado y Cámara se pusieron de pie para aplaudir las menciones del respaldo de Duque a los militares, dicho con voz de reto y enfrentamiento. Y a los héroes de Colombia les reiteramos que estamos y estaremos de su lado y a su lado, porque ustedes son el sostén de nuestra democracia. ¡Gracias! Como en el pasado, Juan Diego Gómez decretó un receso para que Duque saliera del recinto y no tuviera que escuchar el discurso de réplica que por derecho le correspondía a la oposición, hoy del gobierno entrante. Ayer fue la tercera despedida del ya excomandante del Ejército, Eduardo Zapatero, quien en la primera dijo que el 20 de julio ya no lo sería. Ayer asumió un nuevo comandante y Zapatero admitió que hubo acciones ilegales y reprochables de hombres bajo su mando, a las que sigue considerando aisladas. Permiso, señor presidente, para asumir el mando del Ejército Nacional. El general Eduardo Zapatero se despidió ayer otra vez del ejército y le entregó el mando al general Carlos Iván Moreno en una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá. Permiso, mi general, se asumió el mando del Ejército Nacional de los Colombianos. Después de recibir 3 condecoraciones y de ser ya un oficial en uso de buen retiro, el general Zapatero dio otro discurso, pero repitió la embestida verbal contra los críticos de las fuerzas militares, a quienes llamó, comillas, perversos. Aquellos perversos que pretenden y quieren separar al soldado de su pueblo, origen y razón del ser del ejército, se equivocan. Las acciones ilegales irreprochables de unos cuantos no son y no pueden generalizarse para enlodar la honra de la institución y de las personas que la integran. Y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar y del cumplimiento de la ley, han incurrido en graves conductas. Nada más contrario a la realidad. Sin embargo, defendió el cuerpo total de las Fuerzas Armadas. La inmensa mayoría de las mujeres y hombres que han integrado el Ejército Nacional en las últimas décadas se han entregado a la causa de alcanzar y consolidar la paz de la nación. Zapatero pareció aludir al gobierno entrante de Gustavo Petro, anticipándose a los cambios que se prevén, según el militar en retiro, en la nueva administración. No hay gobierno
ni comandante supremo de las fuerzas militares victorioso, sin unas fuerzas militares y de policía robustas. La institución estará a la altura de las tradiciones democráticas de la nación. Aceptará y acatará la autoridad del nuevo comandante supremo de las fuerzas militares, como es su deber. El presidente Duque, quien marchó con los comandantes de las fuerzas, sosteniendo un bastón de mando de general activo, volvió a repetir la escena del respaldo presidencial a Zapatero. A pesar de los intentos de muchos de generalizar conductas, nuestras fuerzas son y serán siempre honorables. El ahora ciudadano civil, Eduardo Enrique Zapatero, vistió por última vez el uniforme en compañía de su esposa y sus hijos.